El año es 1911. China lleva más de 2000 años gobernada por emperadores. Desde la unificación de Qin Shi Huang en el 221 a.C., han pasado 22 siglos de dinastías, guerras civiles, invasiones y siempre la restauración del mismo sistema, el imperio. Ese sistema está a punto de terminar. En el trono de la ciudad prohibida, un niño de 2 años llamado Puyi acaba de ser coronado emperador. Es el 118º hijo del cielo de la historia china, y será el último. A su alrededor, un mundo que ya no reconoce la superioridad de China. Las potencias occidentales y Japón han humillado al imperio en guerra tras guerra. El Tratado de Nanjing, la guerra franco-chino-japonesa. Los boxers, cada conflicto termina igual. Concesiones de territorio, indemnizaciones de dinero, esferas de influencia extranjeras dentro del propio país. En los mapas de la época, la China del siglo XIX parece un pastel repartido entre potencias extranjeras, cada una con su trozo. Nadie preguntó a los chinos. El hombre que encarnó el deseo de cambio fue Sun Yat-sen. Médico, cristiano, educado parcialmente en Occidente, Sun Yat-sen pasó décadas organizando movimientos revolucionarios desde el exilio, mientras el imperio Qin se desintegraba lentamente desde dentro. Su programa era simple y ambicioso a la vez: expulsar a los manchúes, restaurar a China como república, distribuir la tierra y modernizar la economía. Los tres principios del pueblo. El detonante llegó el 10 de octubre de 1911 en Wuchang. Un accidente. Una bomba explotó prematuramente en el cuartel general de los revolucionarios. Los conspiradores descubiertos decidieron actuar esa misma noche o enfrentarse a la ejecución. Tomaron el arsenal. La guarnición se unió a ellos. En semanas, la revolución se extendió por toda China. Provincia tras provincia declaró la independencia del imperio. El 12 de febrero de 1912, el niño Puyi firmó los documentos de abdicación. Su regente, la emperatriz viuda Longyu, los firmó por él. 2000 años de imperio chino terminaron con la firma de un niño de 6 años que no entendía del todo lo que estaba haciendo. Sun Yat-sen fue proclamado primer presidente provisional de la República de China. Pero la realidad era más complicada. El poder real estaba en manos de los militares, y los militares tenían sus propios planes. En los años siguientes, China no tuvo un gobierno central efectivo. Los señores de la guerra locales controlaban sus provincias con ejércitos privados, cobraban sus propios impuestos y libraban guerras entre sí. La república existía sobre el papel. En la práctica, China estaba más fragmentada que nunca desde los Tres Reinos. El 4 de mayo de 1919, miles de estudiantes universitarios salieron a las calles de Pekín. La causa inmediata era el Tratado de Versalles, que acababa de terminar la Primera Guerra Mundial. China había enviado 200.000 trabajadores a Europa para apoyar a los aliados. Esperaba ser recompensada con la devolución de los territorios alemanes en la provincia de Shandong. En cambio, Versalles los entregó a Japón. La traición de Occidente fue el catalizador, pero el movimiento fue mucho más que una protesta diplomática. El movimiento del 4 de mayo fue la primera gran sacudida cultural moderna de China. Los intelectuales cuestionaron todo: el confucianismo, la familia patriarcal, la escritura clásica, la inferioridad de las mujeres. Exigieron ciencia y democracia. Por primera vez, voces chinas cuestionaban la propia cultura china como parte del problema. Uno de sus logros más concretos fue la reforma de la escritura. El chino clásico era inaccesible para la mayoría de la población. El movimiento promovió el Baiwa, el chino vernáculo escrito tal como se habla. Fue el nacimiento del chino moderno escrito. Entre los miles de jóvenes que el movimiento del 4 de mayo radicalizó, había un bibliotecario de 20 y tantos años de la Universidad de Pekín, hijo de campesinos de Hunan. Su nombre era Mao Zedong. Todavía nadie sabía quién era. En julio de 1921, 12 delegados se reunieron en secreto en una casa del barrio francés de Shanghái. Fundaron el Partido Comunista Chino. Uno de los 12 era Mao Zedong. Nadie en la sala era famoso. Nadie habría apostado en ese momento a que este diminuto partido clandestino gobernaría China 28 años después. El otro gran actor del periodo era Chiang Kai-shek, líder del Kuomintang, el partido nacionalista fundado por Sun Yat-sen. Chiang era militar, disciplinado, anticomunista y contaba con el apoyo de las élites urbanas y de las potencias occidentales. Dos visiones de China. Dos partidos.
un solo país que no cabía para los dos. En abril de 1927, Chiang Kai-shek orquestó la masacre de Shanghái. En una sola noche, sus fuerzas y las mafias locales ejecutaron a miles de organizadores comunistas y sindicalistas en la ciudad. El primer frente unido entre el KMT y el PCC terminó en un baño de sangre. Mao sobrevivió. Su respuesta fue retirarse a las montañas y construir desde cero un ejército revolucionario campesino. En octubre de 1934, el Ejército Rojo Comunista estaba rodeado en Jiangxi por las fuerzas de Chiang Kai-shek. Tenían dos opciones: rendirse o escapar. Eligieron escapar. 86.000 soldados, médicos, mujeres y funcionarios del partido rompieron el cerco y comenzaron lo que la historia china llama la Larga Marcha. 12.000 kilómetros en 370 días, a través de pantanos, montañas nevadas, ríos en crecida y territorios hostiles, sin suministros adecuados, bajo ataques constantes, con enfermedades, frío y hambre como enemigos permanentes. De los 86.000 que partieron, llegaron algo más de 8.000, menos de 1 de cada 10. La historia más celebrada de la Larga Marcha es la batalla del Puente de Luding, un puente de cadena sobre un desfiladero, con las tablas del suelo retiradas por el enemigo. Soldados del Ejército Rojo cruzaron a gatas bajo el fuego por las cadenas desnudas. Los que llegaron a Yan'an en el norte de Shaanxi eran los más duros, los más leales y los más radicalizados. Y Mao Zedong, que había conquistado el liderazgo del partido durante la marcha, los gobernaría durante las 2 décadas siguientes. La Larga Marcha fue un desastre militar. Se convirtió en el mito fundacional de la China comunista. Mientras los chinos se mataban entre sí, Japón actuó. En septiembre de 1931, el ejército japonés de Kwantung provocó un incidente en Manchuria y lo usó como pretexto para ocupar toda la región en semanas. Era el inicio de una invasión que durante 14 años costaría entre 15 y 30 millones de vidas chinas. En diciembre de 1937, las fuerzas japonesas tomaron Nanjing, la capital de la República. Lo que siguió en las semanas posteriores fue una atrocidad de una escala que aún es objeto de disputa histórica entre China y Japón, pero cuya dimensión general es indiscutible: decenas de miles de civiles y prisioneros de guerra muertos. La masacre de Nanjing permanece como la herida histórica más profunda en la relación entre los dos países. La resistencia china fue tenaz a pesar de la inferioridad militar. En Shanghái, las fuerzas chinas combatieron durante 3 meses antes de ceder. La ciudad fue prácticamente destruida. Pero la resistencia mostró al mundo que China no se rendiría sin combate. La invasión japonesa hizo algo que ningún político chino había logrado: unir temporalmente a comunistas y nacionalistas. El Segundo Frente Unido de 1937 fue una alianza de conveniencia llena de desconfianza mutua, pero existió, y fue suficiente para mantener a China en la guerra. Los comunistas usaron la guerra contra Japón con maestría política. Mientras el Kuomintang combatía en batallas convencionales y sangraba, el Ejército Rojo combatía mediante guerrilla detrás de las líneas enemigas, ganando el apoyo de la población campesina del norte, con reformas agrarias locales. Cuando Japón se rindió en agosto de 1945, el Kuomintang estaba debilitado y agotado. Los comunistas, en cambio, habían quintuplicado su ejército y expandido masivamente su base popular. La guerra contra Japón había decidido, sin saberlo, la guerra civil que vendría. La tinta de la rendición japonesa apenas estaba seca cuando la guerra civil entre el KMT y el PCC se reinició. Los intentos de mediación americana, liderados por el general Marshall, fracasaron. Ninguno de los dos bandos quería compartir el poder. China tenía que ser de uno o del otro. En los primeros 2 años, el Kuomintang pareció ganar. Tenía más soldados, más armas y el reconocimiento internacional, pero gobernaba con una corrupción creciente y una inflación que destruía los ahorros de la clase media. El Ejército Popular de Liberación, como se llamaba ahora el Ejército Comunista, combatía con una disciplina y una motivación que el Kuomintang no podía igualar, y el apoyo campesino era suyo. En la primavera de 1949, el EPL cruzó el río Yangtze. Fue la campaña final. Nanjing cayó. Shanghái cayó. Las fuerzas del Kuomintang se desintegraron o se rindieron por millones. Chiang Kai-shek evacuó a Taiwán con 2 millones de soldados y civiles, y con el contenido completo del Museo del Palacio Imperial, 120 toneladas de artefactos de la historia china. El gobierno que se instaló en Taipei siguió reclamando ser el gobierno legítimo de toda China. 2 Chinas.
90 kilómetros de agua entre ellas. El problema que 75 años después sigue sin resolver. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong se colocó en la tribuna de la Puerta de la Paz Celestial frente a la Ciudad Prohibida y proclamó la fundación de la República Popular China. Su primera frase fue: "El pueblo chino se ha levantado". Después de un siglo de humillaciones, guerras y caos, era una frase que millones de chinos querían escuchar desesperadamente. Sin importar lo que viniera después, los primeros años de la República Popular fueron de transformación radical y, en algunos aspectos, de logros genuinos. La reforma agraria distribuyó tierra a los campesinos. Las campañas de alfabetización redujeron el analfabetismo dramáticamente. La esperanza de vida comenzó a subir. Pero en 1958, Mao lanzó el gran salto adelante. La ambición era transformar China de país agrario a potencia industrial en 15 años. La metodología fue la colectivización forzada de la agricultura y la fijación de objetivos de producción imposibles que nadie se atrevía a cuestionar. Los campesinos fueron obligados a fundir el metal de sus herramientas de labranza en hornos de patio trasero para cumplir las cuotas de acero. El acero producido era inútil, y sin herramientas, la cosecha se pudrió en los campos. Lo que siguió fue la mayor hambruna de la historia humana. Entre 1959 y 1961, murieron de hambre entre 15 y 55 millones de personas, según los distintos estudios históricos. Las cifras precisas siguen siendo objeto de investigación y debate. La magnitud, no. La información sobre la hambruna fue suprimida dentro de China. Los funcionarios que informaban de los muertos eran acusados de sabotear el socialismo. Mao nunca fue juzgado por ello. En 1966, Mao lanzó lo que llamó la Gran Revolución Cultural Proletaria. La motivación oficial era purgar al partido de elementos capitalistas y revisionistas. La motivación real, según la mayoría de los historiadores, era que Mao había perdido influencia dentro del partido tras el desastre del Gran Salto y quería recuperarla, usando a los jóvenes contra sus propios colegas. Movilizó a millones de estudiantes universitarios y de secundaria como guardias rojos. Les dio el Libro Rojo, una colección de citas suyas, y los lanzó contra todo lo que representaba el pasado y la autoridad establecida. Los guardias rojos destruyeron lo que llamaban los cuatro viejos: viejas ideas, vieja cultura, viejas costumbres, viejos hábitos. En la práctica, esto significó quemar bibliotecas, destruir templos y obras de arte milenarias, asaltar hogares y humillar públicamente a cualquiera que tuviera educación, experiencia o título. Los profesores universitarios fueron obligados a ponerse gorros de burro y desfilar con carteles con sus crímenes escritos por sus propios alumnos. Los médicos fueron enviados al campo. Las universidades cerraron durante años. Una generación entera de chinos fue privada de educación. Deng Xiaoping, que sería el sucesor de Mao, fue purgado 2 veces. Su hijo fue lanzado por una ventana por los guardias rojos y quedó paralítico de por vida. Incluso los más leales al partido podían convertirse en objetivos de la noche a la mañana. La revolución cultural duró oficialmente 10 años, hasta la muerte de Mao en septiembre de 1976. Las estimaciones de muertos varían entre 500.000 y 2 millones. El número de vidas destruidas sin muerte física es incalculable. El propio Partido Comunista Chino en 1981 calificó oficialmente la revolución cultural como un error catastrófico. 6 semanas después de la muerte de Mao, el ala más radical del partido, liderada por la viuda de Mao, Jiang Qing, fue arrestada en lo que fue efectivamente un golpe interno. Los 4 dirigentes radicales pasaron a la historia como la Banda de los Cuatro. Su arresto fue celebrado espontáneamente en las calles de toda China. La gente sacó botellas de vino que había guardado para el día de la liberación. En el juicio de 1980, Jiang Qing se defendió con bravura. Todo lo que hice, lo hice por Mao. Era una defensa que ponía al partido en una posición imposible. ¿Cómo condenarla sin condenar a Mao? La solución fue declarar que Mao había sido 70% correcto y 30% incorrecto. Una fórmula política que permitía mantener el mito del fundador mientras sepultaba los crímenes del período. Y el hombre que emergió de ese proceso fue Deng Xiaoping, purgado 2 veces, rehabilitado 2 veces, con 74 años cuando llegó al poder efectivo. El político más resistente de la historia china del siglo XX. Deng Xiaoping tenía una visión radicalmente diferente de la de Mao. Su frase más famosa,
No importa si el gato es negro o blanco, lo que importa es que cace ratones. El pragmatismo como filosofía de gobierno, el resultado como criterio de verdad, no la pureza ideológica. Su programa eran las 4 modernizaciones: agricultura, industria, defensa y ciencia, y tecnología. El socialismo chino necesitaba resultados, no retórica. El experimento más audaz de Deng fue crear las zonas económicas especiales. En 1980, la pequeña ciudad pesquera de Shenzhen, en la frontera con Hong Kong, fue designada como zona de capitalismo controlado, inversión extranjera permitida, mercado libre, precio determinado por la oferta y la demanda. Los ideólogos del partido protestaron. Deng respondió con su otra frase célebre: cruzar el río pisando las piedras. Avanzar sin un plan completo, experimentando mientras se avanza. En el campo, el sistema de comunas colectivas fue desmantelado. Los campesinos podían cultivar su propia tierra y vender el excedente en el mercado. La producción agrícola aumentó un 30% en 4 años. En 1979, Deng visitó los Estados Unidos. Se puso un sombrero de vaquero en un rodeo de Texas. Las fotos dieron la vuelta al mundo. Era un mensaje deliberado. China estaba abierta al mundo. Y al mundo le gustó lo que vio. El resultado de las reformas de Deng es posiblemente la mayor transformación económica en la historia de la humanidad. 300 millones de personas salieron de la pobreza extrema en 20 años. Ciudades enteras aparecieron de la nada. Shenzhen, la pequeña aldea pesquera, tiene hoy 15 millones de habitantes y es el centro de la industria tecnológica china. En la primavera de 1989, algo que nadie había planeado ocurrió en la plaza de Tiananmen. Comenzó como un duelo por la muerte del reformista Hu Yaobang. Se convirtió en semanas en la mayor concentración pro-democrática de la historia china, con hasta 1 millón de personas congregadas en Pekín y protestas similares en decenas de ciudades. Los estudiantes erigieron en la plaza una estatua de 10 metros que llamaron la diosa de la democracia, mirando directamente al retrato de Mao en la Puerta de la Paz Celestial. La imagen de esa confrontación simbólica fue transmitida en directo por las cadenas internacionales que habían ido a cubrir la visita de Gorbachov. En la madrugada del 3 al 4 de junio de 1989, el ejército entró en la plaza. En los días siguientes, una fotografía tomada por un fotógrafo anónimo desde un hotel cercano se convertiría en una de las más reconocibles del siglo XX. Un hombre solo, con bolsas en las manos, bloqueando el avance de una columna de tanques. No se sabe quién era, no se sabe qué fue de él. El número de muertos del 4 de junio nunca ha sido confirmado oficialmente por el gobierno chino. Las estimaciones varían entre cientos y varios miles. El evento está censurado en China hasta hoy. Búscalo en el Internet chino y no encontrarás nada. El partido eligió la estabilidad sobre la apertura política. Continuó con las reformas económicas. El modelo resultante, capitalismo de mercado con control político del partido único, se convirtió en el modelo de la China contemporánea. En los años 90 y 2000, China se convirtió en la fábrica del mundo. Las reformas económicas de Deng, continuadas por sus sucesores Jiang Zemin y Hu Jintao, atrajeron a centenares de miles de empresas extranjeras que buscaban mano de obra barata, disciplinada y en cantidades que ningún otro país podía ofrecer. Entre 1980 y 2020, 300 millones de personas se trasladaron del campo a la ciudad en China. Es la mayor migración interna de la historia humana. Esos migrantes construyeron literalmente la China moderna. Sus manos levantaron los rascacielos, tendieron las vías del tren de alta velocidad y ensamblaron los iPhones del mundo. El crecimiento económico fue sostenido a una tasa media del 10% anual durante más de 30 años. Nada comparable existe en la historia económica moderna. En 1978, el PIB de China era de 150.000 millones de dólares. En 2023, era de 18 billones. El ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001 fue el símbolo de su integración plena en la economía global. Las empresas del mundo entero abrieron fábricas en China, y China comenzó a comprar el mundo. Puertos, minas, infraestructura, bonos del Tesoro americano. Si hay un momento en que China declaró su regreso al centro del mundo, fue 8 de agosto de 2008, a las 8 de la tarde, hora de Pekín. La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín fue la mayor producción en vivo de la historia. 15.000 performers, coordinados con una precisión milimétrica, décadas de historia china condensadas en 4 horas, 1.000 millones de chinos mirando y sintiendo que había llegado su momento. El Estadio Nacional, el Nido de Pájaro,
diseñado por el arquitecto suizo Herzog y el artista chino Ai Weiwei, se convirtió en el icono arquitectónico de la nueva China. Un edificio que podría haberse construido en cualquier parte y que sin embargo es inconfundiblemente chino. En el medallero final, China terminó primera en medallas de oro. Fue la primera vez en la historia olímpica moderna que una nación asiática encabezaba el medallero. Para China, era la metáfora perfecta del siglo que se abría. La China del siglo XXI no solo crece, también empuja. En el Mar del Sur de China, Beijing construyó islas artificiales sobre arrecifes en disputa con Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei, instalando pistas de aterrizaje y equipamiento militar. El Tribunal Internacional de La Haya declaró en 2016 que las reclamaciones chinas en la zona no tenían base en el derecho internacional. China respondió que no reconocía la jurisdicción del tribunal. En 2018, la administración Trump lanzó una guerra arancelaria contra China, la primera confrontación económica directa entre las dos mayores potencias desde el fin de la Guerra Fría. Los aranceles americanos sobre bienes chinos alcanzaron el 25% en algunos sectores. China respondió con aranceles propios. La economía global pagó el precio. En 2019, millones de personas salieron a las calles de Hong Kong para protestar contra una ley de extradición a China continental. Las protestas se convirtieron en el mayor movimiento de desobediencia civil de la historia de Hong Kong. En 2020, Pekín respondió con la Ley de Seguridad Nacional que transformó radicalmente el sistema político de la ciudad. Y Taiwán. 90 kilómetros de agua entre dos sistemas políticos, dos visiones de lo que significa ser chino. Pekín considera a Taiwán una provincia rebelde que debe ser reunificada, por las buenas o por las malas. Taipei considera que la República de China es un estado soberano. Washington vende armas a Taiwán, pero no la reconoce formalmente. Es la pregunta más peligrosa de la geopolítica del siglo XXI. Hay una fotografía que resume la China de hoy. La ciudad prohibida en el primer plano, con sus tejados amarillos imperiales, y detrás, recortados en el horizonte, los rascacielos de la Pekín moderna. 600 años de historia imperial y 30 años de modernización capitalista en un solo encuadre. La historia de la China moderna es la historia de tres generaciones que vivieron mundos completamente distintos dentro del mismo país. El abuelo que nació bajo el último emperador y sobrevivió la hambruna y la revolución cultural. El padre que trabajó en una fábrica del Delta del Perla ensamblando productos que nunca podría permitirse comprar. El hijo que estudia ingeniería de software en una universidad de Shanghái y paga con el móvil en una cafetería de especialidad. 1.400 millones de personas. La civilización más antigua del mundo todavía en funcionamiento. Un experimento político sin precedentes. Una economía que desafía todos los modelos. Un pasado de 5.000 años y un futuro que nadie puede predecir con certeza. La Gran Muralla la construyó hace 2.200 años un hombre que quería vivir para siempre, y murió a los 49. Él no sobrevivió. La muralla sí. Eso quizás es lo más chino de todo.